y se ve que la llevaba llena de algo. Pero bueno, yo soy una persona tan ingenua que yo ni siquiera pensé en nada malo ni nada, ¿no? Pero luego, cuando llego a la puerta de mi habitación, me encuentro que la puerta de mi habitación estaba abierta. Y cuando entro así a mi habitación, veo que el armario estaba abierto de par en par y no había ropa, ¿no? Bienvenidos a Mi Vida Mágica con Tadeo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien, por acá muy bien, encantado de la vida. Bueno mi gente, hoy es sábado y hoy me toca videíto. Bueno, mi nombre es Tadeo, si es la primera vez que pasas por el canal. Y nada, pues este canal se llama Mi Vida Mágica porque aquí hablamos de la magia de la vida, porque aquí hablamos de todos estos temas paranormales, etcétera, etcétera. Incluso tenemos un espacio especial de consultas en directo los martes y los viernes todas las semanas. Y entonces bueno, el sábado es el día que le dedico a prender la cámara para poder conversar un poco con ustedes, para poder tener otro tipo de encuentro, en petit comité, poder conversar un poco sobre temas paranormales y cosas así. Es cierto que hay una serie de historias que a mí me gusta contar porque son muy ilustrativas de mi visión con respecto al mundo espiritual, y también son ilustrativas, de cómo ocurren estas cosas, porque hay personas que me dicen, ay Tadeo, a mí nunca me ha pasado nada en la vida y tal, y yo digo, bueno, pues mira, no sé, será por suerte que tengo yo que mi vida está llena de fenómenos paranormales, y entonces me gusta compartirlos con ustedes. Yo vengo a contarles, algunos de estas historias paranormales, que seguramente algunos ya las conocerán, los que son viejos en el canal, y otros, no las conocerán, pero de eso se trata. Bueno, voy a contarles una historia. Tengo aquí mi PC, tengo aquí algunas de las historias anotadas, el nombre, el título que le he puesto, para un poco recordarlas. Y quiero contarles en primer lugar una historia que tiene que ver con la época en la que yo estudiaba en la Universidad de La Habana la carrera de Historia. Y entonces en esa época en la que yo estudiaba la licenciatura en Historia en la universidad, yo estaba en una residencia estudiantil allá en La Habana del Este, la residencia estudiantil del Bahía, que se llamaba. Y entonces era una época, estoy hablando del año 1993, una época en la que Cuba había una crisis, grandísima, una crisis con el combustible muy grande, la electricidad se iba constantemente, había horarios de apagones, ¿no? Y entonces yo recuerdo que el lugar donde yo estaba, el municipio donde yo estaba, que era La Habana del Este, la electricidad se iba los viernes a partir de las 8 de la tarde, 8 o 9 de la noche, ya se iba la electricidad hasta las 12 de la noche, ¿no? Había como un horario fijo en esa época. Yo siempre recuerdo que la gente ahí era como muy graciosa en la residencia y la gente hacía chistes y hacía bromas, y yo siempre recuerdo cuando quitaban la electricidad, siempre había alguien que gritaba y decía ¡falta un minuto! Hacía este tipo de chiste, ¿no? Otro de los chistes, que es otro chiste que no puedo hacer aquí porque hay palabras que aquí no se pueden mencionar porque me tumban la directa. Cuando ponían una película en Cuba, cuando la película supuestamente era para mayores de edad, ponían un letrero que decía: esta película contiene lenguaje de adulto, violencia y SEXO, ¿no? Y entonces siempre que íbamos, había un salón, que era un salón de televisión, donde nos poníamos a ver la tele allí, y siempre cuando empezaba la peli que ponían los sábados, ponían dos pelis, ya a partir de las 11 de la noche, 11 y media creo, ponían dos pelis, ¿no? Que ya duraban hasta la madrugada, y entonces cuando ponían la peli y ponían aquel letrero que decía: esta película contiene lenguaje de adultos, violencia y SEXO, siempre había algún gracioso que gritaba: ¡fulano, baja que la película tiene SEXO! Y entonces esas eran las cosas de la residencia estudiantil, que la gente se divertía mucho con estas cosas. Pero esto no es lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es que una noche de viernes para sábado, una de esas noches de apagón, que los chicos lo que hacíamos era salir ahí a sentarnos en los bancos que había en la parte delante de los dormitorios, a conversar y estas cosas, y a dejar que pasaran las horas, ¿no? Una de esas noches que estaba yo ahí sentado conversando, en un momento dado, que ya termino de conversar, serían como las 11 de la noche o algo así, me encamino a mi habitación. Y cuando voy subiendo las escaleras de mi habitación,
veo bajar una persona que se cruza conmigo, y la persona venía como un jolongo así muy grande, como un bulto muy grande, que era una sábana, y se ve que la llevaba llena de algo. Pero bueno, yo soy una persona tan ingenua que yo ni siquiera pensé en nada malo ni nada, ¿no? Pero luego, cuando llego a la puerta de mi habitación, me encuentro que la puerta de mi habitación estaba abierta, y cuando entro así a mi habitación, veo que el armario estaba abierto de par en par, y no había ropa, ¿no? Que se supone que en ese armario poníamos la ropa 4 chicos, ¿no? Teníamos la ropa colgada en perchas de los 4 chicos que dormíamos allí, ¿no? Y entonces me doy cuenta que no había nada. Me doy cuenta, entonces caigo en que esa persona que estaba bajando era un ladrón que se había robado toda la ropa de todos nosotros, ¿no? Y entonces a esa hora yo salí corriendo detrás de la persona, y fue una situación así como muy complicada. La persona salió de la residencia, salió corriendo. Ahí había como muchos edificios, ¿no? Y yo siempre recuerdo, claro, estaba todo oscuro, absolutamente oscuro, no se veía nada. La persona era una persona de piel negra, entonces más oscuridad todavía. Y yo siempre recuerdo que yo estaba corriendo delante de él a una distancia de 10, 12 metros, ¿no? Era lo que me llevaba de ventaja a la persona. Imagínense que yo tendría 22 años, o sea, y yo siempre he sido un buen corredor. Yo corría muy rápido, ¿no? Era muy veloz corriendo. Así que imagínense que aquella carrera, yo detrás del ladrón, fue una carrera que se dio a una velocidad tremenda. Habremos corrido 150 metros, 200 metros, 400 metros, pero a una velocidad tremenda. Bueno, él delante y yo detrás persiguiéndolo. Bueno, el tema es que el recuerdo que yo tengo en mi cabeza de aquel momento lleno de adrenalina, ¿no? Era como que el tiempo se había ralentizado, el espacio-tiempo se había transformado de otra manera. Entonces yo tenía la sensación de que yo iba como en cámara lenta, era como en un sueño. Todo aquello parecía un sueño, aparte que estaba todo oscuro, ¿no? Aquello parecía como un sueño. Y llegó un momento en que la persona se me perdió entre los edificios y ya le perdí la pista y ya, bueno, ya regresé. Recuerdo que fui a la policía y la policía me dijo, bueno, la policía no quería hacer nada, la verdad, me dijo. Fueron conmigo allá a la residencia y el hombre, yo siempre me acuerdo del CSI, ¿no? De esta serie que ponen en la televisión, que ves a los investigadores que quieren coger al ladrón. Aquella policía me dijo, ¿ya tú entraste al lugar? Y yo dije, sí, claro, y ahí entré y dice, ah, no, fulano, vámonos, que el tonto este ya alteró las huellas y tal. O sea, lo que dijo el tío fue una estupidez, porque si tú entras a la casa de una persona, las huellas que tú tienes que buscar son las diferentes. No las mías estaban, entrara yo o no entrara, mis huellas estaban ahí, porque ese era mi apartamento, yo vivía ahí. Bueno, el hombre no quiso hacer nada, bueno, vámonos, no sé qué, y se fue. O sea, así de simple, ¿no? Así funcionan las cosas ahí en la policía, la ley del menor esfuerzo, ¿no? Entonces yo recuerdo, que es donde empieza un poco el tema paranormal en todo esto, recuerdo que, bueno, mi familia es una familia espiritista, ¿no? Y entonces por lo general cada vez que hay algún problema le preguntan a los muertos y tal. Y entonces los muertos en mi casa dijeron que la ropa iba a aparecer. O sea, me habían robado la ropa, los zapatos, me habían dejado prácticamente con lo puesto. Creo que en el respaldo de mi cama había un pantalón, había unos zapatos debajo de la cama. Eso fue lo único que quedó, porque toda la ropa que estaba en los armarios se la llevaron. Y entonces, bueno, pues... Bueno, me vi en una situación tremenda. O sea, yo que siempre fui una persona pobre ya de hecho, pues verme con las pocas pertenencias que yo tenía desaparecidas, pues imagínense usted, qué situación. Yo recuerdo que, bueno, yo lo comuniqué a mi familia de Trinidad y bueno, todo el mundo preocupado. Incluso yo recuerdo que algunos familiares míos, primos y gente así, pues mandaron giros con dinero para que yo me pudiera comprar ropa nueva. Pero bueno, en sentido general, me ayudó mucho. Yo recuerdo que la familia de mi novia entonces, que ellos tenían una mejor situación económica que la mía, y me ayudaron un poquito. Y también los compañeros de clase que eran extranjeros que habían en mi clase, había un peruano, había un venezolano, y esas personas fueron las que me ayudaron fundamentalmente. Había un paraguayo que también me regaló un par de zapatos. Bueno, en fin, la gente poco a poco me fueron ayudando con ropa. Unos me regalaron la ropa, otros me la vendieron barata. Bueno, en fin, el tema fue que poco a poco así me fui haciendo con ropa, y luego con la ropa, con el dinero que fue llegando, pues bueno, fui a las tiendas a comprarme ropa de nuevo, ¿no? Pero los espíritus decían en mi casa que la ropa iba a aparecer, ¿no? Pero yo mismo decía, ay, pero ¿cómo que la ropa va a aparecer? Si esto, no sé de qué manera va a aparecer mi ropa, ¿no? Bueno, nada, total,
que al final, en realidad, aquello que me robaron nunca apareció. Apareció ropa, pero de este modo que te digo, ¿no? Que hubo gente que me dio dinero, hubo gente que me regaló cosas y cosas así. Y luego, lo que sí es cierto es que un mes después, exactamente un mes después de aquel robo, pues yo recibí la primera carta de mi esposa, Julia, mi esposa, que es española. Y entonces a partir de ahí que comenzamos nuestra relación, pues entonces ya mi vida cambió materialmente radicalmente, ¿no? Porque ya mi esposa, novia cuando aquel, se empezó a hacer cargo de mí y de mi economía y de mi vida, ¿no? Y entonces efectivamente, como los muertos dijeron, la ropa iba a aparecer. La ropa, los zapatos, todo iba a aparecer en mi vida, bueno, hasta el día de hoy, que yo más nunca he vuelto a tener carencias materiales de ningún tipo, al menos de ese tipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco lo que quería contar, ¿no? Porque a veces uno piensa, ay, los muertos se equivocan. Bueno, cuando le preguntaron al muerto, el muerto con su visión dijo lo que tenía que decir. Dijo, no, no se preocupen, que la ropa va a aparecer. Y entonces el muerto lo que estaba viendo era que la ropa iba a aparecer, pero no esa que se me robaron, sino la ropa que iba a venir a través de mi pareja. Y también hay otra cosa importante que les hago notar ya desde el punto de vista ya con la visión del espiritista, del maestro espiritual. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el modo en el que todo se equilibra en la naturaleza, ¿no? O sea, para que en mi vida entrara, yo siempre digo a todo el mundo que la vida funciona como un péndulo. O sea, para llegar al punto de riqueza, de enriquecimiento, había que llegar primero al punto de pobreza. O sea, imagínense que yo estaba aquí, la vida me empujó a verme sin nada, pero como pasa en el columpio, esa energía que me dejó sin nada, luego me empujó hacia un punto de riqueza en el que yo no me encontraba. Entonces por eso siempre le digo a la gente, y es la enseñanza de esta anécdota, y es que la vida funciona como un péndulo. Y entonces siempre piensa que cuando te pasan cosas malas que te están empujando hacia atrás, comprende que con esa misma fuerza irás empujado hacia adelante y te ocurrirán cosas buenas que equilibren esas cosas malas que te pasaron. Bueno, esa es la primera anécdota que voy a hacer. Voy a hacer otra anécdota, y es que tiene que ver, bueno, cuando yo llegué aquí a España a vivir, me pasaron cosas muy raras, ¿no? El choque cultural, ¿no? El choque cultural, yo recuerdo que estábamos en fiestas de aquí de Bilbao, y habíamos ido a lo que le llaman las barracas, que es como un parque de diversiones, donde va la gente ahí a llevar a los niños, con la montaña rusa, con todas las atracciones estas, y con ferias y juegos de azar y cosas así. Y entonces yo estaba ahí con mi esposa y dos amigas de mi esposa, y habíamos estado jugando los diferentes juegos, en las tómbolas, jugando al bingo, jugando a esto y jugando al otro, y no habíamos ganado absolutamente nada en nada, ¿no? Y entonces estábamos comentando, ay, qué mala suerte hemos tenido hoy, que no hemos ganado nada. Y entonces resulta ser que yo tenía un objeto de poder que me había dado un brujo en Cuba, y ese brujo me dijo, mira Tadeo, tú llevas este objeto de poder, y si tú tienes algún problema, tú cógelo en las manos y háblale, y pídele lo que tú quieras, que él te escucha. Pídele lo que tú quieras, que esto es como una especie de conexión, esto está conectado a los fundamentos de la ganga, a los fundamentos religiosos del palo monte que yo tengo aquí. Entonces me dijo, tú simplemente cógelo, úsalo como si fuera un teléfono, háblale y pídele lo que tú quieras. Si te encuentras en peligro, si tienes alguna necesidad de cualquier cosa, háblale, esto es para tu seguridad y para que lo uses allí, y para que no te sientas solo en ese viaje. Y entonces, bueno, yo así como que no quiere la cosa, le dije a mi esposa, bueno, mira, yo tengo un objeto aquí de poder que me han dado en Cuba, un brujo me lo dio y me dijo que yo le podía pedir lo que yo quisiera, así que si tú quieres yo puedo probarlo aquí a ver si da resultado, ¿no? Y entonces, claro, mi esposa y sus amigas me miraban así como incrédulos, como diciendo, bueno, ¿esto qué cosa es? Y entonces me dijo, bueno, vale, pues vamos a probarlo. Entonces llegamos ahí a un lugar que había como era como un lugar que había como una ruleta. Y en la ruleta, una ruleta muy grande, y había muchas cartas de la baraja. Yo creo que estaban todas las piezas de la baraja, creo que las 52 cartas, o las 40, sí, era como un póker americano, con muchas cartas así. Y entonces la ruleta daba vueltas, y tú tenías que elegir una carta, y si paraba la ruleta en tu carta, entonces te ganabas un premio. Y entonces yo me paré elegí porque había como una barra así, y en la barra estaban las cartas puestas así. Tú tenías que ponerte una carta y esa era la carta a la que tú estabas apostando. Entonces yo me paré una de las cartas que era el as de espadas, y tomé el objeto de poder y le dije, mire, yo necesito que esa ruleta
pare en el as de espadas. Y entonces, bueno, la ruleta empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, y resulta ser que aquello cae en el as de espadas. Entonces le digo a mi esposa, mira, ha caído en el as de espadas, que esta es la pieza mía, así que habré ganado, ¿no? Y dice ella, no, porque es que hay que comprar una ficha para jugar, hay que comprar una ficha, y yo no me dio tiempo a comprarla. Entonces le dije, no, pues ve, compra la ficha. Entonces ella compró la ficha, y yo me cambié de lugar y me puse en el 7 de oros, y le dije al objeto de poder, mira, yo necesito que la ruleta pare ahora en el 7 de oros. Y la ruleta que ella paró en el 7 de oros. Y entonces le dije a mi esposa, bueno, ¿qué? ¿Ahora ya gané o no? Y dice, no, sí, ahora sí ganamos y tal. Entonces, bueno, pues nos dieron a elegir entre los premios que tenían allí, y nosotros nos llevamos una muñeca muy grande, una muñeca muy bonita de porcelana, una muñeca grande que había allí, y yo recuerdo que la llevé para Cuba y se la regalé al brujo que me había dado el objeto de poder. Luego ya tiempo después, yo llevé a mi esposa a un lugar que es un centro espiritista de Cordón, el centro espiritista de Trinidad y de Pedrito el Cartero, que es un gran espiritista que hay ahí. Y entonces ahí en el centro espiritista de Cordón, ellos hacen una especie de corro, ¿no?, entre todos los espiritistas, y la gente que va a verse ahí se pone en el medio. Y yo había ido ahí con mi esposa y con mis padres para que ellos vieran, y sobre todo yo estaba enseñando a mi esposa esas cosas, ¿no?, para que vieran un poco las cosas raras de Cuba, ¿no? Y entonces, estando allí, se empezó la ceremonia y todo aquello, y de repente el señor que era el director del centro paró la ceremonia y dijo, miren, ahí adentro hay una persona que tiene un objeto de poder que no pertenece a estas religiones, así que si él quiere recibir la caridad que nosotros ofrecemos aquí, que coja el objeto de poder y lo ponga aquí en el altar. Y entonces así mismo fue, yo tuve que poner el objeto de poder en el altar. Y luego ya vino un medium que se quedó poseído por un espíritu, y el espíritu me dijo, mira, Tadeo, yo estoy amarrado, para que tú tengas ese objeto de poder, yo estoy amarrado, estoy en una mala situación en el plano espiritual, así que por favor devuelve ese objeto de poder, no lo tengas en tu poder, porque eso me hace daño a mí, que soy un espíritu de tu cuadro espiritual. Entonces por favor libérame para que yo me pueda ocupar de ti, y no te preocupes, que yo voy a estar contigo siempre, yo te prometo que voy a estar contigo siempre protegiéndote para que no te pase nada malo, tú no necesitas de ese objeto y tal, así que devuélvelo. Y entonces me pidió por favor que lo devolviera. Entonces yo fui con el brujo y le devolví el objeto. Le dije, mira, me ha pasado esto, un espíritu de mi sistema espiritual me dijo que no quería que yo tuviera esto y tal. Y entonces ya se lo devolví al brujo, y el brujo se quedó con él y ya está. Así que bueno, ahí tienen otra de las anécdotas. Y bueno, ahí hay otra que tiene que ver con el choque cultural, ¿no?, de las cosas que me pasaron aquí en España. Un día viene la vecina del último piso de arriba del edificio, y viene aquí a nuestra casa, nos llama a la puerta porque decía que se había quedado en la calle, que no podía con la llave abrir la puerta de su casa. Entonces mi esposa me dice, mira, Tadeo, voy a ver si le puedes abrir la puerta a la señora. Y yo, estas cosas cubanas, fui con mis caracoles, y entonces tiré el caracol delante de la puerta de la señora, que aquella muchacha se habrá quedado súper sorprendida, porque mira, este tío está loco, lo llamo para que me abra la puerta y me tiro unos caracoles aquí en la puerta. Bueno, yo tiré el caracol y pregunté al caracol si yo podía abrir la puerta, y como el caracol me dijo de manera rotunda que sí, que yo podía abrir la puerta, yo hice así con dos dedos, así cogí la llave y le hice ¡tac! Y la puerta se abrió. Yo no sé cómo fue que ella no podía abrirla. Bueno, son cosas del destino, son cosas del karma, porque luego, después de eso, esa muchacha al día siguiente vino a nuestra casa con una caja de pasteles, y bueno, hasta el día de hoy dura la relación de amistad entre esas personas y nosotros, que nos hemos ido juntos de vacaciones. Bueno, tenemos una amistad casi como de familia, ¿no? Pero la amistad esa familiar surgió justamente en ese momento, ¿no? En ese momento en que ella, milagrosamente, por la razón que fuera, no podía entrar a su casa, y le pidió a nosotros ayuda, y yo con dos dedos cogí la llave y le hice así, ¡tac! Y la puerta se abrió. Y entonces fue una cosa como muy mágica, ¿no? Así que bueno, ahí tienen otro de los ejemplos mágicos. Y bueno, ya la última historia que voy a hacer es que yo recuerdo que cuando mi esposa se apareció conmigo aquí en España, bueno, imagínense ustedes, ay, porque fulana se trajo un novio cubano, que si tal y que si cual. Entonces había todo un morbo con el novio cubano, porque aquí los cubanos tenemos fama de ser muy buenos amantes y cosas así. Entonces había todo como un morbo, aparte de una persona de piel negra, qué sé yo, entonces, todo un morbo, una situación así como muy rara, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo fui al trabajo de mi esposa, para que mi esposa
para que los compañeros de trabajo de mi esposa me conocieran, porque las chicas querían conocerme y estaban con la risa y la cosa y la picardía esta de ay, que trae a tu novio, trae al cubano para conocerlo y tal. Y entonces, bueno, pues nada, que ahí me llevaron. Bueno, yo recuerdo que mi esposa, antes de que yo viniera, ella andaba con una foto mía. Y cuando decía que tenía un novio cubano, decía, Mike, pero tienes una foto de tu novio. Entonces mi esposa enseñaba la foto esta, que se la voy a dejar por ahí para que la vean, ¿no? Y entonces, bueno, me querían conocer y todo este rollo, ¿no? Y entonces, claro, estaba yo mucho más joven cuando aquello, los años han pasado. Y entonces, bueno, pues yo fui ahí al trabajo y me acuerdo que yo incluso le estuve diciendo cosas a las muchachas, ¿no? Porque preguntándole signos zodiacal, leyéndole la mano y diciéndole tú eres así, tú eres asado, diciéndole cosas porque ya desde aquella época ella tenía aquella cosa de que yo iba como de vidente por la vida, ¿no? Iba diciéndole cosas a la gente y tal. Y un día, esas cosas, al tiempo después, yo tuve un sueño y entonces en el sueño yo me vi que me encontraba con una de las compañeras de trabajo de mi esposa. Y entonces como yo tuve ese sueño y fue un sueño tan real, yo me quedé con aquello. Dije, ay, qué raro, he soñado con esta persona, que es una compañera de trabajo de mi esposa, y he soñado que me encontraba con ella en un lugar. Y un día, después de ese sueño, pasó como un mes así más o menos. Y entonces un buen día, yo venía caminando por la ciudad y me veo en el mismo lugar del sueño donde yo me había encontrado a esa compañera de trabajo de mi esposa. Entonces yo dije, ¿será que esto va a ocurrir de verdad? Entonces, como en ese lugar había un banco, yo me senté. Dije, voy a sentarme, voy a esperar a ver si esta muchacha viene. Y como a los 5 o 10 minutos, la muchacha vino. Y entonces la muchacha me dijo, ay Tadeo, ¿qué tú haces aquí sentado? ¿Qué tú haces aquí sentado? Y yo le dije, te estaba esperando. Le dije, yo sabía que tú ibas a venir porque esto yo lo soñé. Y si nosotros nos encontramos en el plano del sueño y ahora está ocurriendo de verdad, es porque tú tienes algo que decirme. Entonces le dije, dime, yo sé que tú tienes algo que decirme, dime qué cosa es. Y ella se puso, mira, ella estaba como un ataque de nervios y no sabía qué decirme. Y me dijo, vamos a un bar a tomar algo. Y yo le dije, vamos. Y nos fuimos a un bar, pidió una bebida, no sé qué. Y ahí empezamos a tomar algo, un café, una Coca-Cola, no recuerdo bien. El tema es que la mujer no se atrevía a hablar. Y yo diciéndole, no, pero venga, dime lo que es, pues no tengas pena, dime. La mujer no me decía. Hasta que al final, como vi que la mujer no se atrevía a decirme cuál era su problema, y a lo mejor ella ni siquiera entendía por qué me tenía que contar su problema a mí, pues yo decidí pasar al plan B, como hago muchas veces en estos casos, ¿no? Y es un poco dejar que los muertos hablen por mi boca. Y entonces yo empecé a hablar con ella y hablar. Yo no te sé decir realmente ni lo que le dije, porque en estos casos son los muertos los que hablan por uno. Y yo hablé. Estuve hablando como una hora ahí con él, que ella no habló nada, quien habló fui yo. Y ya después nos despedimos. Pero luego supe por una buena amiga mía, que era compañera de trabajo de ella también, supe que ella le había contado, bueno, lo que le había pasado conmigo, que había estado conmigo, que había tenido esa experiencia conmigo y que le había hecho mucho bien, hablar conmigo, dijo la mujer. Así que bueno, mi gente, esas son algunas de las historias paranormales que tengo para contarles. Así que nada, ahí se los dejo, que el tiempo se me agota. Así que nada, algunas de las historias paranormales, no sé, cuéntenme si a ustedes le han pasado algo raro, si han tenido historias paranormales, si le pasan cosas raras en vuestras vidas, si hay alguna cosa que quieran preguntarme, si hay algún tema que quieren que yo les traiga aquí, pues nada, pues yo le podré hacer videitos especiales para eso. Pero bueno, de momento les dejo estas historias paranormales para que mediten sobre ellas y para que tal vez a ustedes también les traiga algún tipo de recuerdo. Así que nada, si te ha gustado, si te ha servido para algo este vídeo, pues por favor regálame un like para que el mismo siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, que es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Si quieres consultarte conmigo, ya sabes, estoy en el canal los martes y los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, hora de España. A veces estoy hasta las 9, hasta las 10, depende. Y bueno, si quieres una consulta privada conmigo, te dejo mi correo electrónico por ahí para que me escribas y ya por ahí te doy mi teléfono y ya nos damos el WhatsApp y ya por ahí podemos contactar. Así que nada, aquí lo dejo. Besos
Abrazos para todos, gracias por estar, que ya somos 11.600 y tantos, 11.670 y pico de gente ya en el canal. Así que nada, muy bien, gracias a todos mi gente, gracias, venga, los quiero, cuídense mucho, nos vemos el martes en la directa, chao.